En riesgo público hablemos de la metodología del riesgo. Y para eso es bien importante precisar cuáles son los actores que participan en la generación del riesgo. Como estamos hablando de salud laboral, pues uno de los actores son las víctimas, que tienen que tener un perfil específico, y es que deben ser colaboradores o trabajadores en una empresa, o funcionarios, o directivos, o cabezas visibles, o representantes legales, etc. Y el otro sería pues el elemento agresor. ¿Cuál es el elemento agresor? Hablamos de 4 contextos de mercado laboral en Colombia: uno formal, otro informal, otro informal en la informalidad y otro mercado laboral que podríamos calificar como delincuencial. Por supuesto que los agresores más comunes están en los 2 niveles más bajos del mercado laboral, en el informal de la informalidad y en el mercado delincuencial. Sin embargo, no significa esto que en el mercado laboral formal no existan agresores, o el que en el mercado laboral informal no existan agresores. Por supuesto que los hay, y hay conductas de agresión cuyos actores agresores están en ese mercado. Pero todo depende de las motivaciones. Y para hablar de las motivaciones, entonces hablemos primero, en la metodología del riesgo, de la relación amenaza, riesgo, peligro. Hablemos de las amenazas como aquellos ambientes en donde se generan los riesgos. Y en el común de nuestro contexto social nacional, entonces hablamos de amenazas terroristas, hablamos de amenazas delincuenciales, hablamos de amenazas mayores o de mayor o menor nivel en determinados sitios, dependiendo de la cultura social que exista en ese sector en donde vayamos a analizar el origen o los factores de riesgo. En medio de esa amenaza se generan los factores de riesgo público. Y entonces la amenaza es como la parte global, como la sombrilla desde donde se genera el riesgo. Y esos riesgos generan unos peligros. Ese peligro va amarrado a un accidente de trabajo, una lesión física o una lesión psicológica. Pero entre el riesgo y el peligro hay un elemento que ocurre allí que conocemos todos como las vulnerabilidades. Entre mayor sea la vulnerabilidad, el hecho de que el riesgo se convierta en peligro, pues la proporción es mucho mayor. En el momento que le trabajamos a las vulnerabilidades, lo que hacemos es reducir la posibilidad de que ese riesgo se nos convierta en un peligro. Eso dentro de la metodología del riesgo. Sin embargo, en riesgo público, hablando de salud laboral, tenemos un elemento que se llaman los accidentes de trabajo, que es lo que se reporta a las ARL. Y las empresas trabajan sobre reportes, informes para reportar accidentes de trabajo, porque es el elemento de medición, el indicador que usan las ARL para poder medir si los programas de prevención están produciendo o no resultados. Lo que usted reporta, lo que las empresas reportan a las ARL son accidentes de trabajo. Pero ¿qué ocurre antes de los accidentes? Antes de los accidentes ocurren incidentes. Una persona sale de una instalación, sale de una oficina, se enreda, se cae, tiene una fractura de la mano. Ese es un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque hubo una lesión y hay que reportar esa lesión, porque esa fractura de mano le va a generar una incapacidad o le puede generar una indemnización, o esa incapacidad puede ser temporal o permanente. Y eso es lo que tiene que reportar. Pero si la misma situación se da, ese mismo colaborador sale de su oficina, se enreda y se cae y no hay fractura, pues eso no se reporta. Y ese es un incidente. Y entonces, en la lógica de la prevención, diríamos que trabajemos para evitar incidentes, y de esa manera evitamos accidentes. Y entonces busquemos condiciones inseguras o actos inseguros para anticiparnos
al accidente, pero trabajemos sobre los incidentes. En riesgo público hay otro elemento antes de los incidentes que se llaman los indicios. Entonces, si estamos hablando de una situación de riesgo público, entonces a la persona la atracaron, al mensajero lo atracaron por quitarle el celular o por quitarle el dinero de la consignación o por quitarle los documentos, lo atracaron con un arma cortopunzante, le pegaron una puñalada, lo hirieron y entonces le generó una lesión. Ok, ese es un accidente de trabajo originado en riesgo público. Casi lo atracan y el muchacho tuvo la habilidad de salirse, de volarse. Ese es un incidente, no ocurrió, pero ese queda en la información informal. Eso no se reporta. Culturalmente en las empresas, comúnmente en las empresas, eso no se reporta. Hoy estamos trabajando precisamente sobre ese tema, sobre reportar incidentes para evitar accidentes. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar por qué se generó ese casing, dónde está la vulnerabilidad, qué pasó con ese muchacho, qué es lo atractivo, qué motivó a ese agresor a que lo atracara a él. Era que estaba mostrando que en el maletín llevaba dinero, lo venían siguiendo y se dieron cuenta que llevaba el dinero, conocen que ese muchacho es el mensajero y hace ese tipo de actividades. Hay una cantidad de elementos sobre los que podemos trabajar para evitar que ese incidente vuelva a ocurrir. Pero si damos un paso más atrás, hablamos de los indicios. Y qué interesante sería trabajar sobre los indicios. Y entonces comenzamos a analizar, y es que en ese sector, en esas condiciones, en esas circunstancias, a partir de las rutinas, porque es que el mensajero va todos los días a la misma hora, porque está identificado con un uniforme de la empresa, porque todos conocen en qué vehículo va, porque esa información no está protegida, etc. Hay una cantidad de elementos que nos hacen que se puede generar un indicio a partir del cual nos puede generar un incidente, ¿cierto? Y luego un accidente. Y en esa escala caprichosa de la que estoy hablando, pudiéramos pensar que por cada 100 indicios se generan 10 incidentes y por cada 10 incidentes se puede dar un accidente. Y entonces, en la lógica de la prevención, diríamos, hombre, si queremos no trabajar sobre lo urgente, entonces, y trabajar sobre lo importante, comencemos a desarrollar un proyecto para trabajar sobre cómo logramos reducir los indicios y de esa misma forma reducimos los incidentes y a partir de eso podemos llevar a 0 accidentes. El propósito no es reducir los riesgos a 0, porque en la dinámica de las organizaciones, siempre que exista una dinámica hay riesgos. Y es una utopía pensar que una empresa va a tener 0 riesgos. Es utópico pensar porque una empresa con 0 riesgos sería una empresa completamente quieta. No se mueve nada. En la dinámica de las empresas, dependiendo del sector, dependiendo el tipo de negocio, dependiendo los procesos y demás, por supuesto que en toda esa dinámica se generan riesgos. Pero los riesgos o se pueden eliminar algunos, o se pueden reducir los riesgos, o se pueden mitigar los riesgos. ¿Cuál es la diferencia entre reducir los riesgos y mitigar los riesgos? Cuando reducimos los riesgos, tratamos el riesgo como tal. Cuando lo mitigamos, lo que hacemos es reducir el costo de las consecuencias de ese riesgo. Y en ese sentido, estamos haciendo una labor de prevención más efectiva. Pero lo ideal sería trabajar sobre los indicios. Hoy por hoy, logremos en la cultura empresarial que la gente reporte los incidentes y trabajemos sobre los incidentes. Y mañana, cuando ya esa cultura esté implementada en las empresas, podemos comenzar a trabajar sobre los indicios. Comenzar a trabajar sobre los indicios en este momento en donde el común de las empresas no es reportar incidentes, pues de alguna manera es un trabajo perdido. ¿Por qué? O es un trabajo que va a quedar escrito
y nada productivo como muchos proyectos de seguridad. ¿Por qué? Porque puede ser muy bonito, puede ser ideal, pero muy poco práctico porque no es de la cultura de la gente, porque no lo entienden, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, logremos trabajar sobre los incidentes y tratemos de llevar estadísticas de incidentes y tratemos de diseñar programas serios para trabajar sobre los incidentes y después, a partir de eso, ya podemos seguramente dar el siguiente paso para trabajar sobre los indicios.